Vamos a lo que nos corresponde, son las entrevistas aquí en Punto de Encuentro, -25. Es hora de recibir al ministro de Turismo, Tabaré Viera. Buen día, Viera, ¿cómo le va? Buenos días, Nano, buenos días a todos. Buenos días. Un placer comunicarnos con usted. Estamos llegando ya a la presencialidad, como un poco todas las áreas del país van llegando a. Y quizá va de la mano la primera pregunta, ¿no? Ayer estuvo el propio presidente de la República con la ministra de Economía, analizando esto que el sector turístico reclama, y un poco usted es el jamón del sándwich ahí. ¿Cómo ve este reclamo del sector turístico? ¿Cómo ve las posibilidades del gobierno? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Para dónde? ¿Cuáles son los lugares donde realmente habría que...? Es un panorama parecido a cómo ha llovido en el país. Lugares donde cayó mucha agua, vino pasto, otros lugares donde el agua no cayó. Es un buen ejemplo. Bueno, sí, tuvimos una temporada, o vamos teniendo, la temporada aún no terminó, por eso yo insisto con que vamos a hacer una evaluación al final, sí, estadística. Al final tenemos opiniones de operadores, de las cámaras con quienes nos reunimos seguidamente, y tuvimos hasta ahora una temporada que empezó bastante bien, obviamente mucho mejor que la del año pasado, no hubo por la pandemia, pero todavía no se ha logrado volver a cifras prepandemia, ni en número de visitantes, ni en sostenibilidad, digamos, de lo que son reservas hoteleras, etcétera. El sector inmobiliario nos informa que ha sido hasta ahora una temporada de muchos propietarios, de pocos inquilinos. Entonces, es exactamente así, ¿no? La situación empezó bien, luego con la llegada del Omicron, el aumento de los contagios, hubo muchas caídas de reservas, el movimiento todavía continúa, por eso yo lo califico como un buen comienzo de la recuperación de un sector tan importante como es el turismo. Pero, sí. Ministro, de allí entonces... ¿Se pinchó un poco la expectativa después de los primeros 10 días de enero? ¿Se esperaba otra cosa para la temporada en su conjunto? No, sin lugar a dudas, la temporada había pintado, por así decirlo, de otra manera, ¿no? Diciembre comenzó antes de lo habitual, sí. Hubo muy buen movimiento para ese mes, enero también, y hay sectores que han trabajado bien, el sector gastronómico ha trabajado muy bien, y el sector hotelero se movió, no fue la expectativa, y sobre todo eso. A partir de la segunda quincena de enero comenzaron a bajar el número de reservas, producto fundamentalmente de toda esta situación sanitaria. De allí entonces los planteos que nos están haciendo las cámaras, los operadores, al gobierno, de sostener algunos de los beneficios que el gobierno ha dado. Algunos de ellos están incluso vigentes hasta marzo. Beneficios que tienen que ver, por ejemplo, con los aportes patronales, sí, con los créditos SIGA, con el tema del impuesto al patrimonio, del impuesto a la renta, en cuanto a adelantos. Pero falta lo del IVA cero, ¿no? Y está el planteo reiterado de el IVA tasa cero para la hotelería y para el transporte turístico, otro sector que también ha tardado en recuperarse, el IVA tasa cero que lo está analizando el gobierno. Todo esto lo está analizando porque, bueno, nosotros tenemos una mirada desde el punto de vista turístico, de los beneficios, de los incentivos para que funcione este sector, pero también es cierto que las renuncias fiscales, todo lo que tiene que ver con los costos de esos beneficios de parte del Estado, tienen que ser analizados, y entendemos, con responsabilidad por los responsables del mismo, por el Ministerio de Economía, el propio presidente de la República, con quien hemos estado conversando. Entonces, no es un reclamo desmedido, ¿verdad? No, para nada. Yo diría que lo del IVA tasa cero es un justo reclamo por dos razones. Primero, obviamente, que es un beneficio que incentiva el turismo y que mejora la oferta, pero en segundo término también lo veo como un beneficio para un turista uruguayo, un turista interno, claro, que de alguna manera fue el que estuvo sosteniendo mínimamente durante toda esta crisis, durante toda esta pandemia,
el movimiento turístico, incluso desarrollando algunos productos, como es todo el turismo naturaleza, que se ha desarrollado en varios departamentos. Entonces, beneficiar al uruguayo como turista, con un IVA tasa cero, que es el mismo beneficio que tiene el turista extranjero, en estos meses tan especiales, nos parece hasta de justicia. Sí, ¿no? casi que mata a dos pájaros de un tiro. Pero Y sí, ¿para cuándo van a estar estas beneficio respuestas? económico a los operadores, que bueno, que tienen que atravesar este mes difícil. Febrero siempre fue un mes difícil para el turismo y bueno, y competir además con mercados vecinos que son realmente una competencia en precios bastante importante. Entonces un beneficio de un 10% en el IVA no es poca cosa para incentivar y para favorecer esa competencia. ¿Para cuándo se espera una respuesta? Porque ya estamos a 10 de febrero, la temporada se pasa, no es como otras medidas que de repente pueden esperar un poco más. Esto tendría que tener una celeridad en el tratamiento. ¿Ustedes tienen alguna fecha, algo que les hayan dicho el presidente, la ministra, como para definir esta situación? No, realmente no se han manejado fechas. Sé que hay reuniones y que lo están analizando. Y bueno, esperemos que en los próximos días o en las próximas horas esto se esté resolviendo. Por un lado está el tema económico de mayores beneficios, por otro lado está el tema de la flexibilización de los protocolos sanitarios para poder fomentar más el turismo. ¿Cómo va el avance en ese sentido, teniendo en cuenta que hay países que ya están dejando de exigir el PCR negativo para ingresar, sin ir más allá, Argentina? ¿En qué está el análisis de estas cuestiones de protocolo sanitario? Es otro planteo que hemos recibido del sector turístico. Sin duda que cuanto mayor facilidades tengan los protocolos y la organización del país en sus fronteras, cuanto más facilidades tengan los turistas, mucho mejor, ¿no? De cualquier manera, en el tema de exigir el PCR para el ingreso al país, es una decisión directamente de las autoridades sanitarias, que yo respeto mucho, y eso lo va a decidir en su momento. Hemos trasladado el planteo, se han flexibilizado un montón todo este tema, el mundo aparentemente va hacia allí, pero bueno, hay responsabilidades sanitarias que son del Ministerio de Salud Pública y que nosotros respetamos. Viera, lo llevo a un tema que quizá sea mejor no recordar. Usted trata de no hablar de este tema, pero ayer en una entrevista que hicimos con el titular de ACE, Leonardo Cipriani, en un momento nos llamó la atención el comentario que hizo respecto a las contrataciones directas y dijo: comprendo a las gestiones anteriores y las contrataciones directas porque hay un momento de un cuello de botella donde hay que hacerlo y en este caso lo voy a hacer, refiriéndose a cosas de ACE, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado algo parecido en el Ministerio de Turismo, teniendo en cuenta lo que pasó con el ex ministro Cardoso, todo lo que el escándalo parlamentario, su salida de la Secretaría de Estado, estando arriba de los expedientes, se comprende un poco más aquello de hagámoslo rápido porque si no no llegamos? Sí, digo yo, como ustedes saben, tengo una buena experiencia en materia de gestión pública, y los administradores públicos nos enfrentamos seguidamente a ese dilema, a una situación de urgencia, una situación de falta de rubro en un rubro presupuestal y hay dinero en otros rubros y no hay tiempo de hacer todo el proceso de transferencia de rubros, y entonces ahí se presenta la posibilidad de la compra directa, que está prevista. La compra directa está prevista en el ordenamiento jurídico de las compras del Estado. Y está a texto expreso en el TOCAF establecido cuáles son las razones, los argumentos, los motivos por los cuales se justifica hacer esa compra directa y hay que seguir el procedimiento. Y de hecho se hace, el Estado seguidamente lo hace, ¿no? Y el tema es que hay que tener los tiempos necesarios para hacer los procedimientos de compra que la ley lo indica. Y en ese sentido es a lo que tratamos de apegarnos, ¿no? Pero bueno, a veces hay circunstancias en las que esos tiempos no corren y bueno, y en la urgencia se saltea algún paso, de allí las observaciones del Tribunal de Cuentas y también está previsto
la insistencia en el gasto por parte del administrador, porque en definitiva se trata de no trancar al Estado, ¿no? Claro. Allí queda un último paso en el ordenamiento jurídico de las compras, que es cuando hay una observación del Tribunal de Cuentas, hay una insistencia del gasto por parte del ordenador, y eso termina entonces en la Asamblea General, que es la que teóricamente debería estudiar y dirimir en 20 días. Pero obviamente son miles esos casos, y la Asamblea General no tiene el tiempo material ni las condiciones de hacerlo. A los 20 días queda firme la compra, ¿no? Claro. Por lo tanto, es un tema complejo, es un tema delicado, en la que yo creo que igual los administradores debemos tratar de ceñirnos estrictamente al procedimiento y no tener observaciones. Viera, pero usted decidió desmontar el comité de marketing que existía. ¿Cómo se está llevando adelante el tema marketing con todo esto que sucedió con la agencia que había contratado Cardoso, que se iba a dedicar a la promoción del Uruguay fuera de fronteras también, y ahora sin tener el comité de marketing? ¿Quién se está encargando de eso? No, a ver, el Ministerio tiene una agencia de publicidad contratada hace más de 15 años a través de licitaciones, que sigue estando, que tiene un contrato que vence precisamente ahora en marzo, y por eso ya estamos terminando de elaborar un pliego para un llamado a licitación de una agencia. Lo que yo he hecho es que cuando entré al Ministerio había una coordinación técnica que evidentemente obedecía era fruto de la situación de relacionamiento interno que había en la jerarquía, pero que una vez que ingresó un nuevo ministro y un nuevo director nacional, yo decidí, obviamente ya no tenía más sentido tener una estructura de este tipo por fuera del organigrama, y volvimos a funcionar con la Dirección Nacional de Turismo y con el equipo técnico del Ministerio, pero sigue habiendo una agencia, el marketing se sigue trabajando con los informes técnicos de la agencia, con los informes de la división de marketing del Ministerio, o sea, toda la línea jerárquica hasta llegar al ministro que finalmente emite la resolución ministerial, pero después sigue el proceso con el Ministerio de Economía y sigue el proceso con el Tribunal de Cuentas. O sea que no es un tema que haya quedado descuidado. La publicidad. No es un tema que haya quedado descuidado el marketing, por lo que usted está explicando. Sabe que tenemos la ventaja de cuando alguien es entrevistado en Búsqueda, cuando sale los jueves, tenemos el Búsqueda acá enfrente, porque acá recibimos un poco todos los medios. ¿Qué quiere decir el exintendente, figura clave del Partido Colorado, ministro de Turismo, cuando dice que la coalición debería transformarse? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? No, yo digo que la coalición ha sido una herramienta de gobierno, una herramienta política que el transcurrir de estos primeros años de gobierno ha mostrado su eficacia y que por lo tanto deberá continuar, además como instrumento político también, porque las mejores ideas se plasman cuando uno llega al gobierno, así que lo primero que tenemos que hacer los políticos es tratar de llegar al gobierno. Por lo tanto, la coalición creo que está bien, que ha funcionado y que ha sido muy útil. Por lo tanto, apuesto a que evolucione a la coalición. ¿Qué quiere decir? ¿Evolucionar a que sea un partido político? No. Creo que no, que tenemos nuestros matices, que tenemos nuestras identidades, nuestras diferencias, que son buenos tenerlas los partidos que integramos la coalición, pero sí evolucionar en organización. Creo que deberíamos avanzar en tener algunos órganos. Yo he hablado de una mesa política, o sea, ámbitos formales donde intercambiar ideas, donde debatir, donde dirimir diferencias. Eso ya se pidió, te recuerda que eso ya se solicitó, ¿no? Sí, claro, lo solicité yo y después mucha gente. Pero creo, insisto, con que eso es necesario, que la coalición, que se presentará seguramente en la próxima elección, nuevamente en la primera vuelta, cada uno con sus candidatos a presidente, con sus listas, que trabajaremos y perfeccionaremos
una propuesta programática común que nos permitirá votar juntos en la segunda vuelta, pero creo que tenemos que discutir algunos otros temas, como por ejemplo cómo va a funcionar la coalición en los departamentos del interior, que entiendo que allí también debe estar funcionando. Todas esas cosas las tenemos que ir discutiendo, las tenemos que ir puliendo para que sea una coalición política más estable, más allá de un acuerdo de gobierno. Otra pregunta de lo que aparece hoy en Búsqueda, que vi el titular y me llamó la atención. Cipriani puede hacer lo que quiere allí en San Rafael. Hablando de Giuseppe, no de... No, Giuseppe y no desde acá. ¿Qué significa lo que quiera? ¿Que el hotel que todos vimos, la estructura que todos vimos, puede no ser la que finalmente se haga? A ver, seguro, porque a veces hay una confusión, ¿no? Como que el contrato o lo que se le habilitó a Cipriani tiene algún tipo de condiciones. Lo primero que hubo allí fue un negocio entre privados. Ese empresario adquirió el hotel, el viejo Hotel San Rafael y su predio a un privado, y sobre ese edificio no había ningún tipo de declaración de patrimonio ni nada que impidiera que el propietario hiciera lo que quisiera con él. Además estaba en un estado bastante ruinoso. Pero se comprometió a hacer una réplica en su momento el proyecto de Cipriani. Sí, claro. Pero digo, no está obligado a hacerlo, a eso me refiero. Esto comenzó en el año 2019 con una iniciativa, por la ley de iniciativa que presentó este empresario, que compró ese terreno, y se presentó con una iniciativa para hacer una inversión importante, de acuerdo a lo que indica, solicitando tener una licencia de casino privado, para lo que indica la ley, que en ese sentido tiene que hacer una inversión igual o mayor que la que se hizo en el antiguo Conrad. De ahí la inversión. Y presentó un proyecto, el proyecto arquitectónico tiene que ver con otra normativa, además, que es más bien municipal. Y bueno, a partir de esa iniciativa se hizo un llamado a licitación. En diciembre del año pasado se adjudicó a Cipriani, que fue el único oferente, y lo que tiene la relación que tiene con el Estado es eso, la licencia para un casino privado. Eso fue lo que ahora se perfeccionó en la siguiente etapa, que fue firmar el contrato, para lo cual se compromete a hacer esa inversión, y para eso también tiene que constituir en estos días, tenemos noticias de que lo está haciendo en las próximas horas, constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato, que son 7,5 millones la garantía de dólares. Y posteriormente estaría habilitado entonces para empezar a construir el proyecto, que a su vez lo habilite la Intendencia. Entonces, una vez construido tendrá la licencia de casino, y si no hay la inversión no la tendrá. Eso es la relación con el Estado. Bien. Creo que a la opinión pública de alguna manera le quedó como la idea de que el San Rafael iba a tener una réplica y esa memoria histórica de Punta del Este. Y una estructura arriba gigantesca. Una estructura gigantesca, claro. Poco volada el proyecto que se había presentado. Y quizá no todo el mundo sabía que eso no era un compromiso que tuviera que cumplirse 100%. Claro, porque no pesaba sobre el edificio del histórico San Rafael, que tiene el afecto de mucha gente que lo vio durante tantos años en el paisaje esteño, pero no tenía ningún tipo de protección, de declaración de patrimonio. El propietario podía y puede hacer, y estaba en estado ruinoso. De cualquier manera, es verdad, dentro de su proyecto, él había propuesto mantener una réplica o algo similar, que es posible que así sea. Lo que digo que más bien pasa ahí por las otras autorizaciones que tienen que ver con temas ambientales o reglamentaciones urbanísticas, todo eso que cualquier construcción, cualquier inversión tiene que obtener, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque ya varió el proyecto original, y ahora oí que podría variar nuevamente, pero repito, no está condicionado a lo que es la intervención del Estado, que
tiene que ver con la licencia de casino. Bien. ¿Cómo está viendo la campaña de la LUC? ¿Siente usted que hay una agresividad también, como dicen algunos caracterizados dirigentes de la coalición? Sin duda, sin duda. Desde el arranque, desde la recolección de firmas, lo que hemos asistido es una campaña muy dura, fundamentalmente con noticias falsas, con eslóganes que no se ajustan a la verdad, desde que se va a privatizar la enseñanza hasta que todos los inquilinos van a poder ser objeto de un desalojo express, cosas que no dicen en la LUC, que se va a privatizar ANCAP, que todo, se ha escuchado eslóganes de todo tipo, y realmente hoy nuestra tarea en defensa de una buena ley como es la ley de urgente consideración, que es una herramienta importante, fundamental, diría yo, para los cambios que nos hemos comprometido a hacer en el país, en la educación, en la seguridad, etcétera, que ya empiezan a dar su fruto por la vigencia de la ley, va a ser la tarea de informar. Pero está claro que deriva en una campaña política contra el gobierno, que es el gran objeto aparentemente de quienes promueven este referéndum. ¿Y usted comparte que la defensa de la LUC, de la coalición, sea partido a partido? ¿Es un poco idea? ¿O algunos han dicho que es una mirada demasiado dependiente de un sector? ¿Cómo ve usted la campaña en defensa de la LUC? La campaña se definió que van a haber instancias de campaña y cierta coordinación a nivel de la coalición, y que después cada partido va a hacer también su propia campaña, cada partido integrante de la coalición. Yo diría que cada sector, porque es una elección, claro que me parece bien, porque es una elección, es una campaña electoral, y las campañas electorales, entre otras cosas, tienen que mover sus propias estructuras. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen los partidos y los sectores, con coordinación, con algunos eventos que van a ser en conjunto, pero digamos que creo que multiplicamos el trabajo, el esfuerzo, las recorridas, la organización de la campaña a través de los partidos y de los sectores dentro de los partidos. Bien. Así que es una campaña electoral, en definitiva. Es una campaña electoral, seguro, sin candidato. Es una campaña por definir la vigencia de una ley que para nosotros es muy importante. Y con la participación de quienes gobiernan hoy por hoy, que también marca una diferencia con otras campañas. Claro. Ministro Tabaré Viera, ministro de Turismo, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana. Lógicamente lo volveremos a convocar para lo que va a ser el resto de la temporada, a ver si hay alguna medida en cuestión del sector turístico para poder apuntalar a este sector que se ha visto tan afectado por la pandemia. Muchísimas gracias a ustedes, estoy a las órdenes siempre. Que tenga buen día. Buen día.